Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar de nuevo en su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez, como cada domingo, les hará compañía de 3 a 4 de esta tarde, donde tenemos un programa sumamente interesante por este canal EN Televisión, canal 31 de Claro y canal 33 de Altiz y en todos los sistemas de cable de la República Dominicana. Recuérdense también que este programa usted lo puede seguir a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Visión Empresarial TV. Y hoy tenemos un programa sumamente interesante, pero queremos empezar Visión Empresarial de este domingo felicitando efusivamente a Al Horford, jugador de los Boston Celtics, que acaban de ganarle la final a los Dallas Mavericks. Definitivamente el primer dominicano que tiene un anillo de la NBA, y eso es importante. Eso de alguna manera le beneficia al resto de los dominicanos por la visión que posteriormente van a tener de los dominicanos, que los dominicanos son no solamente peloteros, sino también basquetbolistas, y que también son gente trabajadora y gente de bien, y eso tiene un impacto fundamental. Así que nuestras felicitaciones para Al Horford de los Boston Celtics al ganar la serie final de la NBA frente a Dallas Mavericks. Y hoy domingo vamos a tener un programa sumamente interesante. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes reciben ayuda del gobierno? ¿Y cuántos reciben del gobierno? ¿Quiénes reciben bono luz? ¿Quiénes reciben bono gas? Entonces, si usted recibe eso, usted tiene que ver este programa porque vamos a estar hablando de los programas sociales que tiene el gobierno de la República Dominicana y que va en beneficio de los pobres y de algunos también que no son tan pobres. Y para ello vamos a hablar con Jeffrey Lizardo, quien es el director del Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN. Así que usted no se puede despegar de esa pantalla. Y ahora vamos con Jessica Hernández y el resumen de noticias de la semana. Comenzamos este resumen de noticias con el Ministerio de Salud Pública, quien informó a través del Boletín Epidemiológico Semanal que en lo que va de año se han reportado 170 casos sospechosos de sarampión. En otra información, el caso del pastor acusado de agresión sexual a menores de edad ha provocado un tema de debate en el Congreso Nacional para impulsar de manera urgente la aprobación del controvertido Código Penal para que las condenas contra los que cometan esos delitos sean más severas. También fue aprobado el proyecto de ley que prohíbe el acoso o intimidación escolar, bullying, a través del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y cambiando de tema, el presidente de ADOCO pide que la acusada de provocarle la muerte a su hijo en un accidente de tránsito no debe ser juzgada solo por homicidio involuntario, tras explicar que la joven venezolana prefirió esconderse antes de reportar el atropello a Julio César de la Rosa Peralta, causando su muerte instantáneamente. En otro orden, la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria aprobó la no objeción al proceso de licitación que realizará en los próximos días el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para la terminación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. En el ámbito económico, la República Dominicana recibió remesas por valor de $4.382,4 millones entre enero y mayo del 2024, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Así lo informó el miércoles el Banco Central. Y pasamos al otro lado de la frontera, donde las autoridades kenianas y haitianas discutieron el miércoles 19 de junio la misión multinacional de apoyo a la seguridad autorizada por la ONU, que será dirigida por Kenia. Y en el deporte, la República Dominicana ya tiene su anillo de la NBA, se lo entregó Al Horford como uno de los protagonistas de unos Boston Celtics
para la leyenda que destrozaron a los Dallas Mavericks en las finales. Este fue el resumen de noticias de Visión Empresarial. Les informó Jessica Hernández. Estás viendo EN Televisión. En estos 3 años, el Infotec se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infotec ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios. Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Estás viendo EN Televisión. Mucho se ha discutido toda esta semana sobre el tema de la inminente reforma fiscal que el gobierno aparentemente va a someter en los próximos días y la cual va a impactar a los diferentes sectores sociales, a las empresas, a los consumidores y a la sociedad en sentido general, pero que aparentemente es una reforma fiscal necesaria debido al déficit fiscal que tiene el Estado, que es la diferencia entre los gastos e ingresos del gobierno. Y se plantean aparentemente también que va a haber un enfoque de ingresos y un enfoque de gastos, es decir, un enfoque tributario de los tributos e impuestos que se pagan y un enfoque de una transformación del Estado y una transformación del gasto público, llámese gasto corriente y llámese gasto de infraestructura, es decir, el gasto de inversión pública. Y en ese escenario hay una pregunta: ¿se salvarán los pobres de esa reforma fiscal?
cómo hacer que los pobres sean menos afectados con una reforma fiscal y cómo también asegurar que la reforma fiscal permita mejorar la calidad de vida de la gente. Son dos preguntas extraordinarias, son dos preguntas fundamentales, son dos preguntas importantes. Porque desde esta tribuna y desde este programa nosotros entendemos que cualquier reforma que se haga en su esencia debe tener un rostro humano. ¿Y qué significa un rostro humano? Significa que usted tiene una gran cantidad de pobres en la República Dominicana y tiene una gran cantidad de personas vulnerables, población vulnerable, sobre todo en toda la línea, en la región suroeste, en Monteplata, en Higüey y el Ceibo, toda esa parte que tiene, como le dije, una gran cantidad de personas pobres. Entonces, las autoridades gubernamentales, los hacedores de política, deben tomar en consideración este tema. ¿Cómo hacer una reforma fiscal con rostro humano? Es decir, una reforma fiscal que no afecte a los pobres, una reforma fiscal que no afecte a la clase media. Y ustedes preguntarán, pero Franklin, entonces, ¿a quién es que va a pagar la reforma fiscal? La reforma fiscal la pagaremos todos, pero en menor medida a los pobres, en mayor medida a los que más tienen, en mayor medida a los ricos, en mayor medida los grandes comerciantes, en mayor medida aquellos que tienen márgenes de ganancia, márgenes de utilidades y que de alguna manera manejan muchos recursos y más que manejar muchos recursos, tienen resultados importantes de lo que es la actividad comercial. Porque no es posible que un rico pague lo mismo que paga un pobre en términos porcentuales, por ejemplo, del impuesto sobre la renta. Y para mí, eso debe estar totalmente claro y es un mensaje a los hacedores de política, repito, de que tienen que hacer que esa reforma fiscal que está planteada tenga un rostro humano. Nos vemos después de la pausa. Estás viendo EN Televisión. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Contraloría General de la República, fundada en 1929, órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo y guardiana de los recursos públicos, trabaja para que estos sean bien invertidos en obras, bienes y servicios.
Además, fiscaliza y previene riesgos en los fondos del erario, como lo establece la Constitución de la República y la Ley 10-07. Contraloría General de la República. Más control, eficiencia y transparencia. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Estás viendo EN Televisión. Seguimos con Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate nos da mucho placer, mucho gusto tener con nosotros a un intelectual de la República Dominicana que es economista, profesor universitario y actualmente está como director del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. Estamos hablando de Jeffrey Lizardo. Hermano. Muchas gracias, Franklin, por la invitación a este programa Visión Empresarial. ¿Cuánto tiempo, Jeffrey? Sí, bastante. Bastante, pero estamos aquí al pie del cañón. Así es. Jeffrey, te he invitado porque en el marco de la reforma fiscal, obviamente una de las cosas que está en juego es los programas sociales. Sí. Los programas que tiene el gobierno y que mucha de la gente, de la población, desconoce. Y desconoce el funcionamiento, desconoce su estructura, desconoce cómo operan en sentido general y desconocen cuánto se invierte en esos programas sociales, porque al fin de cuentas la mayoría de la población pobre de este país recibe algún tipo de subsidio, es decir, que está inscrito en algún tipo de esos programas. Entonces yo quiero que tú, al público de Visión Empresarial, le explique en términos generales y en términos claros qué es el Sistema Único de Beneficiarios y cuántos programas sociales recibe la población pobre de este país en estos momentos. Sí, muchas gracias por la invitación. El Sistema Único de Beneficiarios es la entidad pública gubernamental que se encarga de identificar, registrar y calificar a los hogares de acuerdo a la situación de vulnerabilidad. Situación de vulnerabilidad. ¿Por qué digo eso? Porque hay diferentes maneras de medir vulnerabilidad. Hay diferentes indicadores para medir pobreza. Pero en general, ¿qué es una persona vulnerable? En nuestro caso, nosotros utilizamos calidad de vida, que es una aproximación multidimensional de la pobreza y está referida a las condiciones de la vivienda, si hay hacinamiento, la característica de la pared, del piso, del techo, acceso a agua, el acceso a los servicios básicos, agua, saneamiento, electricidad, combustible que usa para cocinar, también el acceso a Internet, que ya es un derecho. El acceso a Internet. A Internet es importante y el uso de las TICs. Entonces también está la parte de capital humano, que es fundamental. ¿Cuál es la escolaridad promedio de los miembros del hogar? El tema también de si están asistiendo los niños a la escuela o no, y los adolescentes. ¿Cuál es también, si están trabajando, es importante. Y sobre todo, algunas preguntas
variables que tienen que ver con la vulnerabilidad ante lo que nosotros le llamamos cambio climático, choques ante cambio climático. Estamos hablando de inundaciones, huracanes, terremotos. Exactamente. Okay. Y todo eso lo integramos en un índice y le damos un puntaje de 1 a 100. Entre más alto, significa que el hogar no necesita, digamos, la protección. Ahora bien, nosotros estamos ampliando el registro y tenemos una cobertura ya hoy día de casi el 80% de la población. ¿El 80% de la población? Registrada en el SUBEN. Okay. ¿Por qué esto es importante? Porque ante un desastre, esa es la data que va a servir para proteger a esa población necesitada. Y lo vimos con el COVID. Si no hubiera sido por los datos del SUBEN, no hubiéramos podido extender los programas que prácticamente se duplicaron en un mes, en marzo del 2020. Y ahora bien, ¿cuál es nuestra labor? Mantener actualizados esos datos. Dentro de lo que tú estás explicando, Jeffrey, yo vi un informe reciente que dice que el 43.4% de las personas empadronadas en el SUBEN reside en hogares con niveles de pobreza extrema y moderada. Sin embargo, el resto de la familia incluye beneficiarios de trato socioeconómico medio y alto. Sí. Explícame eso. Eso es bueno aclararlo, porque lo primero es que el hecho de estar registrado en el SUBEN no significa que tú recibas un beneficio. Y en nuestra base de datos, evidentemente, que alrededor del 43% de los hogares son o pobres extremos o pobres. Y después tenemos un estrato medio que es de que está hogares, en la frontera. Que está en la frontera, hogares vulnerables. Ahora bien, hay hogares que no son pobres, Franklin, pero que tienen una situación de dependencia dentro del hogar. Por ejemplo, una persona con discapacidad severa, un adulto mayor que hay que cuidarlo. ¿Quién lo cuida? Otra persona. Y otra persona del hogar. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Que no puede trabajar. No puede trabajar. Entonces, ni puede estudiar. Y si son niños y niñas de menos de 0 a 5 años. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, ese hogar, eso le añade más vulnerabilidad al hogar. Entonces, por eso, ese segmento, para algunos programas sociales, están sujetos a elegibilidad. ¿Dónde están la mayor cantidad de pobres en el país? Por condiciones de vida, evidentemente que en el suroeste. ¿En la frontera? En la frontera y toda la Elías Piña, Jimaní, Independencia, Pedernales. Exactamente, Dajabón, Santiago Rodríguez. Ahí es que está en esa franja. Es que está la mayor cantidad de pobres. Ahí también, Monteplata se supone que sí, también, y Monteplata. Pero hay muchos pobres también en la zona metropolitana. Acá en el propio Santo Domingo. En el propio Gran Santo Domingo y Gran Santo Domingo. Precisamente los equipos nuestros hoy están estos días en Santo Domingo Este porque estamos haciendo un empadronamiento en zonas muy vulnerables. Muy vulnerables en la ciudad de Santo Domingo. En la misma ciudad de Santo Domingo. Es decir, estamos hablando de la gente que vive a la orilla del río. No necesariamente. ¿Dónde viven esa gente? Sobre todo en los lugares de expansión hacia las Américas. Ahí hay barrios como Laureña, Marbella, que son muy pobres. Y también en la parte en el este, pero en el este de también, este lado para allá de Atomayor, una parte de Higüey. San Pedro, exactamente. Pero ¿cómo es que tú tienes una cantidad de pobres? Porque me dicen que Higüey, me dicen no, los datos dicen que Higüey es una de las poblaciones más pobres que tenemos acá. ¿Cómo se explica eso teniendo el turismo, un desarrollo tan grande en Bávaro y Punta Cana, es que no se irradia hacia
esa es una de las dificultades de nuestro turismo, que hay que seguir trabajando para que tenga mayor impacto en las comunidades y mejore la calidad de vida de toda esa zona. Por eso hay proyectos que se están impulsando en la zona de Atomayor, Miches, proyectos nuevos para que irradie, y evidentemente que hay que vincularlo con la comunidad. Y eso es una tarea, digamos, pendiente del turismo. Y titánica, porque yo participé en una consultoría una vez con la YAICA, en donde la YAICA proponía un proyecto para vincular lo que era el desarrollo del sector turismo con la pequeña y mediana empresa de la zona, pero también con los pobres de la zona. Exactamente. Es decir, era formar y participaba el Infotec ahí. Y era como tú, esos pobres, los llevabas a formarse. Exactamente. Y de alguna manera después iban a trabajar a los hoteles, pero también lo que demandaban los hoteles en términos de alimentación, en términos de vegetales y eso, eran proporcionados por la pequeña y mediana empresa. Precisamente el Supérate, que es el mayor programa de transferencia monetaria que tenemos hoy día, o el único programa, digamos, y el más grande para combate de la pobreza, como decía, tiene algunos componentes que trabaja eso, el tema de la agricultura familiar. Y lo está tratando de vincular con el sector productivo, en este caso el turismo, y también toda la parte de emprendimiento. Ellos tienen un área que se llama, donde articulan a todos los artesanos para que puedan vender. Ellos tienen el proyecto de Manos Dominicanas. Y que ese proyecto Manos Dominicanas es una copia del brasileño. Sí, porque yo he estado varias veces en Brasil, y ese que se llama Maus. Maus brasileira. Que tiene que ver con la artesanía. Que tiene que ver exactamente con la artesanía, y cómo de alguna manera esa artesanía se hacía de alguna manera atractiva para los turistas. Exactamente. Y sobre todo para un país que tiene un potencial de desarrollo turístico tan amplio como República Dominicana, el emprendimiento vinculado al turismo es fundamental. No solamente en agricultura, en alimentación, no solamente en artesanía, pero también en proyectos ecológicos para que los turistas salgan. Los turistas normalmente vienen por 6, 7 días y se aburren adentro. Entonces quieren salir, pero necesitan una oferta afuera. Y yo creo que esa es la parte que desde Supérate se está impulsando. Ya, pero hay un elemento, ahora que tú hablas ¿cuántos programas sociales tenemos? Aparte de Supérate, ¿cuáles más? Mira, tú preguntaste el tema de las reformas fiscales. Y esto pero ahí vamos a entrar después. Bueno, ahí vamos a entrar después. Aquí hay muchos programas sociales, de asistencia social. El problema es que aquí todas las instituciones hacen asistencia social. Prácticamente. Es bueno que tú hasta el Congreso lo hace. No, porque aquí todo el mundo quiere tener un programa de emprendedores, todo el mundo quiere tener un programa de capacitación. Exactamente. Todo el mundo quiere tener. Y ahora con la reforma yo creo que llegó la hora de consolidar. Y de resolver eso. Pero vamos al punto. ¿Cuántos programas hay para que la gente se eduque y de alguna manera sepa lo que hace el Estado en beneficio de los pobres? Bueno, no tengo una revisión ahora, pero hay más de 80 programas vinculados a la protección social. Sí, pero por ejemplo, yo tengo algunos acá que hablan de está Supérate. Ese es el principal. Está Aliméntate. No, porque esos son componentes dentro de Supérate. Aprende también. Son componentes. Avanza también. Son Familia Feliz también. Familia Feliz es el programa de vivienda, desde el Ministerio de la Presidencia, que maneja el Ministerio de la Presidencia. Es decir, pero ustedes son los que dan la información de quienes no tienen vivienda. Exactamente. Y también de la priorización. Bono luz. También. Bono gas. Esos son componentes del programa Supérate. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Jeffrey. Yo, no es que soy crítico, pero soy, digamos, claro y algo un poco objetivo en lo que siempre planteo. ¿El bono gas a quién se le da? No, ahí se le da a toda la población
que es beneficiaria del componente Aliméntate, o sea que estamos hablando de 1 millón. Aliméntate ahora mismo es 1.495.000 a junio. 1.495.000 personas. Hogares que reciben, eso es cerca del 40% de los hogares en República Dominicana. Que debo decirle que no es alta la cantidad. Tú tienes en Brasil, ya que mencionaste Brasil. El tamaño de Brasil es una cosa. Brasil tiene una cobertura de 62% de hogares recibiendo Bolsa Familia, por ejemplo. O sea, una de las coberturas más grandes. En realidad, República Dominicana no gasta mucho en protección social. Nosotros gastamos, por ejemplo, en la transferencia, en 1.6 del PIB. Esos son 30.000 millones al año, lo que se gasta en la transferencia. ¿Por qué? Por la transferencia son muy pocos. ¿Cuánto en dólares la transferencia? Aliméntate son 1.650. Y eso que este gobierno la duplicó. Porque eso antes era de 850 pesos, 25 pesos. Pero por ejemplo, Jeffrey, el bono gas. Sí, sí. Se le da una parte a los choferes de carro público. No, porque ese es bono gas chofer. Ese bono gas chofer, sí, pero por Dios. Eso es otro tipo de programa. Sí, pero eso no viene siendo un programa casi político. Bueno, son programas que se hacen en un contexto también particular y se han quedado. Porque hay programas que se hacen para una situación, para resolver una situación particular y después se quedan. Igual ahora, el bono que se está dando a los motoristas. Es decir, Motoven. Sí, para mí eso es una locura. Sí, pero eso no lo maneja Supérate, ninguno de los dos. No lo maneja Supérate, eso lo directamente del gobierno. Eso lo maneja directamente la ADES, que es la administradora de subsidios sociales, que es el pagador dentro del sistema. Estos programas, Supérate, Aliméntate y todos los demás, en tu experiencia internacional, ¿son permanentes o tienen un tiempo de vida útil? No deben ser permanentes. No, pero aquí son permanentes, Jeffrey. Bueno, es un hándicap, digamos, que una debilidad que ahora tenemos que subsanarla, en el sentido de que aquí tenemos personas, hogares, que están desde el 2004 recibiendo transferencias. Sí, 20 años de transferencia. 20 años de transferencia. Y más o menos, ¿qué cantidad de dinero en esos 20 años? Bueno, imagínate. Todo el dinero. Hay que multiplicar, sí. Pero no todos los hogares, no hay una movilidad, digamos, de todos los hogares en términos de movilidad social y económica. Hacia arriba, para mejorar. Los estudios que hemos hecho con nuestros datos es que cerca del 30% se mueve hacia arriba. Se ha movido, pero han salido del sistema. No han salido del sistema. Pero entonces necesitan, porque siguen siendo vulnerables, por otras razones, necesitan otro tipo de acompañamiento. Eso no significa que salgan de Supérate, sino que salgan de la transferencia. Entonces, lo que se le va a exigir a los beneficiarios es que tienen que actualizar sus datos cada 2 años. Y si pero nadie voluntariamente lo hace. Bueno, el que no lo haga, entonces debería sacarse. Pero ¿cómo medimos cuando a una persona ha mejorado sus condiciones de vida económicamente? Nosotros, por ejemplo, con el programa Familia Feliz, nosotros hacemos la medición cuando le entregan su casa y ahí prácticamente lo sacan. Se gradúa. Se gradúa, ok. En el sentido de que mejora la calidad de vida cuando tú te mudas a una vivienda. El que quiere una casa, aunque sea pobre, pasa a mejor vida. A una mejor vida. Entonces ya esos datos, nosotros además de eso, Franklin y televidente, nosotros cruzamos los datos con todos los registros, de registro de consumo de energía, registro de préstamo de los beneficiarios, si tienen préstamo hipotecario o si tienen préstamo, o si tienen préstamos comerciales, si tienen casa, si tienen carro y todo eso, y todos los meses le mandamos un grupo grande a Supérate para que lo vaya graduando, porque no es sacarlo,
graduando en el sentido de que pasan a otro tipo de acompañamiento. Sí, porque se supone que los programas sociales son un instrumento temporal para resolver un problema específico. Exactamente. Pero no que debe ser, no que sean permanentes. Exactamente. ¿Cuántos recursos se gastan en esos programas anualmente? Sí, en transferencia 30.000 millones de pesos. Eso es 0.6% del Producto Bruto Interno. Que no, estamos muy por debajo de lo que se gasta en América Latina. En América Latina, que es un promedio del doble. Por eso es el tema de la necesidad de recursos también a través de la reforma fiscal, ¿no? Para fortalecer y consolidar las transferencias monetarias. Porque mira, un hogar, la línea de pobreza para un hogar hoy día es de 23.000 pesos. Pero la línea de pobreza, es decir, si yo gano 23.000 pesos hacia abajo, soy pobre. Ya tú eres pobre. Pero si tú vives en la capital, son 3.000 pesos más. 26.000. 26.000 en la zona metropolitana, Santo Domingo Este. Pero eso es la mitad del costo de la canasta promedio familiar. Bueno, pero ese es el que se ha estimado para el umbral, porque la canasta familiar del Banco Central es un promedio para todos los hogares. Sí, para todos los hogares. Pero esto es para cumplir con las necesidades del de alimentación y prácticamente es muy parecida a la canasta del primer quintil. Ok. Más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que un hogar cuyo ingreso sea 23.000 pesos, que no es pobre, 25.000, sigue siendo vulnerable. Okay. Si tiene niñas de 0 a 5 años que van a la escuela. Si tiene personas con discapacidad. Pero también tú tienes ahí lo que son los albergues que ha construido el Estado también. Precisamente el gobierno lanzó recientemente, hace 1 año, 2 años, la política que para mí va a ser la política de la cual vamos a hablar todos, que es la política de comunidades de cuidado. Comunidades de cuidado. De cuidado, que es fortalecer la oferta institucional de cuidado, que significa las guarderías, la ampliación. Eso lo maneja INAIPI. INAIPI y el Ministerio de Educación, que ahora está ampliando la cobertura a 3 años. Recuerden que Educación recibe a los niños 5. Ya comenzó poco a poco a recibirlos desde 3 años. INAIPI tiene la población de 0 a 3. Bueno, la cuestión, también está las casas de día de CONAPE y está y los CAI también, que es para las personas con discapacidad. Ok. Entonces, después, esa es la oferta institucionalizada. El programa inicia este año con la oferta en el hogar. O sea que el Estado va a pagar a cooperativas de cuidadoras y cuidadores para que esa cooperativa, después de un proceso riguroso de selección, vayan a la casa a cuidar, como el modelo de Estados Unidos. De Estados Unidos, es decir, que se le paga a la gente por cuidar un viejito, por cuidar ahora a los niños. Y eso va a tener un impacto económico enorme. ¿Por qué? Primero, porque tú estás generando un mercado de cuidadores y cuidadoras que no hay hoy día, certificado. Certificado por Infotep, la OIT está detrás, está Naciones Unidas, con un sistema muy riguroso. Los primeros 100 graduados están haciendo ahora la pasantía de 6 meses en CONAPE. O sea que es un proceso muy riguroso. Y esos son los primeros que a través de una cooperativa que también están formando, van a ir en los 2 pilotos que iniciamos este año, Santo Domingo Este y Asua. Pero además de eso, impacta el mercado laboral. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un cuidador, ya la persona que cuida puede conseguir trabajo. Claro, claro. Entonces, esa oferta, digamos, a nivel individual, va a ser muchos cambios y va a tener un impacto enorme. ¿Y quién va a pagar esos salarios de esos cuidadores? ¿El Estado también? El Estado, a través del programa Supérate, y no le paga directamente al cuidador o cuidadora, sino a través de la cooperativa. A través de la cooperativa, que se va a de la cual esa persona es miembro. Es miembro y contratan
a los cuidadores y cuidadoras. Ese es el modelo que hemos definido, que se ha definido. Nosotros formamos parte de la mesa intersectorial de cuidado, donde hay cerca de 12 instituciones participando. Es un programa muy bonito y que va a tener un impacto enorme. Hay un préstamo del BID que está apoyando todo este tema de desarrollo del Sistema Nacional de Cuidado y de impulsar el proyecto de comunidades de cuidado. Jeffrey, a lo largo de tu historia, como investigador, como estudioso, como economista, tú como economista y también estudioso de lo que es el desempeño de la economía, tienes también conocimiento de los procesos de reforma fiscal. ¿Cuál sería el impacto de una reforma fiscal sobre esos programas que ustedes manejan en términos de registro? Bueno, el impacto lo primero es que la reforma fiscal, cuando hablamos por el lado del gasto, esta es la gran oportunidad para hacer una consolidación de todos esos programas. De todas las instituciones. De todos esos programas sociales que están dispersos, hay que consolidarlo. ¿Qué significa consolidarlo? Lo que planteó el presidente de unificar instituciones y eliminar algunas. Y eliminar algunas. Eso hay que hacerlo. De hecho, el presidente, antes de anunciar la reforma, ya había nombrado una comisión para encabezada por el Ministerio de la Presidencia, donde está el MAP, donde está el MEPID y diferentes actores, el Gabinete Social, para que hicieran una propuesta de reforma en el sector social. Sí, es el momento, porque eso va a tener un impacto en términos de la calidad y el impacto de los programas sociales, sobre todo los programas de protección social en la República Dominicana. Eso es por el lado del gasto. Esto se está hablando de crear un ministerio de inclusión social, de la familia social y de protección social. Y de protección social para agrupar todo eso, programas. Pero eso es difícil en este país. Bueno, se hizo el Ministerio de Vivienda. Sí, pero yo digo difícil en el sentido de que, porque ahí tú tienes el tema clientelar. Es decir, cuando tú haces una unificación de instituciones, de alguna manera tú vas a tener que sacar los compañeritos del partido. Bueno, pero hay un compromiso del presidente de mejorar la calidad. El presidente se debe a un partido político. ¿El presidente? Se debe a un partido político. Sí, sí, bueno, pero hay otras oportunidades por otros lados, ¿no? No, pero yo creo que... Yo creo en eso. No, y esa es la reforma, Franklin, esa es la reforma esperada. Nosotros tenemos 30 años. 30 años esperando la consolidación del sector social, porque tener muchos programitas con poco impacto, incluso nunca han sido evaluados. Hay que evaluar el Yo impacto. siempre he criticado eso, Claro, los impactos que tiene y cuáles son los productos y servicios concretos que se dan. Y eso es lo que va a permitir incluso poder aumentar la transferencia a los que más lo necesitan. Definitivamente. Entonces, el presidente se comprometió con eliminar la pobreza extrema. Y para eliminar la pobreza extrema, tiene que hacer esa reforma de consolidación. Evidentemente, dentro del programa de gobierno está la figura de la renta mínima, que es entregar una transformación, digamos, una transferencia consolidada. O sea, consolidada significa un poco más grande. En vez de todos esos componentes pequeños, que haya es como la ventanilla única. Como bolsa familiar. Una bolsa familiar, ok. Entonces yo creo que estamos en el momento de la reforma y el presidente está muy comprometido con ella. Jeffrey, pero ahí mismo, ¿no sería mejor trabajar dos temas fundamentales? Primero, una cultura emprendedora, de desarrollar y facilitar la creación de negocios, por ejemplo, a través de Promipyme. Más recursos del gobierno a Promipyme. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los salarios reales, Jeffrey. Sí, ¿cómo nosotros podemos resolver y mejorar el tema de los salarios reales? Porque eso es otra forma de tú ir eliminando esos programas sociales. Claro. Porque con salario de 10,000 pesos no hay forma. Así es.
Entonces, ¿cuál es tu visión de eso? No, en el término de mercado laboral tenemos un alto porcentaje de la población ocupada, que ya está en 56% en el sector informal. Entonces hay mucha precarización y hay mucho... Y por el lado formal tenemos muchos empleos que son formales pero son informales, porque son precarios también, bajo salario. Entonces ha habido una política que yo creo que ha sido muy exitosa de aumento de salarios mínimos. Los salarios mínimos que se han aumentado en los últimos años han recuperado el valor perdido. Incluso nunca ha habido un aumento de salarios mínimos tan alto como en los últimos años, a pesar de la alta inflación. Entonces, evidentemente que hay que seguir empujando por esa vía, por lo que tú mencionas, de la cultura de emprendimiento, precisamente a Supérate, esa es la nueva visión hacia los próximos 4 años de gobierno, en el sentido de mejorar esa parte de inclusión laboral, inclusión social, inclusión financiera y la parte de emprendimiento. Y evidentemente, y la articulación con las otras instituciones, porque no se resuelve solo de la protección social. Finalmente, ya, porque me están haciendo señas que terminó el programa, ¿qué vamos a hacer con el sistema dominicano de seguridad social? ¿Cuál es la transformación necesaria y cómo se vincula con la reforma fiscal? Bueno, es importantísimo. Yo creo que se necesita más recursos en la salud, para el seguro familiar de salud. Eso implica un aumento pequeño de las cotizaciones. Hay que ver quién la paga, si el empresario o el trabajador. Y eso tiene una implicación cuando tú sumas todo. Y en la parte de pensiones hay que hacer una reforma estructural importante, sobre todo porque con el 8% que se le descuenta hoy día, es el 10%, pero el 8% que va a la cuenta de ahorro, no da para nada. Es imposible. Es imposible. Jeffrey, gracias por todas estas informaciones y por esta discusión tan interesante, y quiero verte una vez más aquí posteriormente. Muchas gracias. Claro, y a ustedes, gracias por haber estado hoy domingo en Visión Empresarial, y nos vemos la próxima semana.